Gracias por estar con la entrevista de Noticiero El Salvador. El ministro de Salud, Francisco Alaví, esta noche con nosotros. Ministro, hemos visto imágenes a través de Noticiero El Salvador que realmente impactan en el Puerto de la Libertad, en diferentes zonas, Oyapango, Salvador del Mundo, una cantidad de personas que todo parece que no hay pandemia en El Salvador. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, hemos visto cómo la población salvadoreña y ciertos sectores específicamente, incluso funcionarios de las diferentes alcaldías, pues han estado de alguna manera fomentando o realizando actividades en las cuales puede incrementarse el riesgo de la transmisión de persona a persona a los salvadoreños. Debemos recordar que si bien es cierto, pues las cifras que estamos observando en la pandemia, en el manejo, esos datos favorables que se están observando y que nos posicionan en una situación mucho mejor que el resto de países, incluso que países que tienen sistemas de salud mucho más fuertes, pues es sin duda el resultado del trabajo que se ha venido realizando por parte de las actividades de los salvadoreños, del gobierno y de diferentes sectores que tienen un objetivo, salvaguardar la vida de la población. Pero tampoco debe esto de servir para que de alguna manera comencemos a disminuir el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. El hecho de que nosotros observemos que las diferentes plazas, las diferentes zonas económicamente activas, las diferentes zonas de centros comerciales, discotecas, bares, se encuentran sumamente llenos, eso nosotros nos debe dar esa alerta de que si no tomamos las medidas oportunas, si no tomamos en este momento medidas acerca de lo que estamos observando, así como las plazas del Salvador del Mundo, así como las zonas de lo que ocurrió en el Puerto de la Libertad, si no tomamos de manera oportuna las acciones y lo venimos repitiendo continuamente, probablemente nos encontremos en una posible segunda ola a inicio de este 2021. Es por eso que insistimos enérgicamente, no solo a la población salvadoreña, sino que a ciertos sectores que son una parte pequeña, pero que de alguna manera, por actividades incluso hasta políticas, están utilizando ciertas actividades que pueden llegar a predisponer o facilitar la transmisión de persona a persona. Quiero mostrarle la nota del Puerto de la Libertad con la que esta noche iniciábamos Noticiero El Salvador sobre lo que usted ya describía. Por favor, producción, si muestran la nota de estas imágenes, ahí la tenemos. Vamos a ver. Cantidad de personas sin mascarillas. Respetar el distanciamiento social. Uso de mascarillas. Y sin medir las consecuencias que puede traer este tipo de eventos por la pandemia del COVID-19, miles de personas del Puerto de la Libertad asistieron al carnaval de cierre que organizó el alcalde del Partido Arena, Miguel Jiménez. Quien olvidó que entre medio de todos los que asistieron al evento, hubo un virus silencioso y mortal que en cuestión de días puede acabar con la vida de todos. Días atrás también realizó otras actividades en el marco de sus fiestas copatronales en honor a San Rafael Arcángel, patrono de los pescadores de ese lugar. Quiero que le demos un fuerte aplauso, señor alcalde, capitán Pedro Camarada, mi amor, por haber traído esta belleza de Nicomóvil. Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar por este tipo de eventos que incita a la población a reunirse, aun cuando no hay una cura para la enfermedad en el país. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Ministro, tengo que retomar las palabras que usted decía. Este tipo de hechos nos llevan a la posibilidad de una segunda ola de COVID en El Salvador. Sí, totalmente. El hecho de generar aglomeraciones de personas, el hecho de poner en contacto muchos de los salvadoreños en un solo momento, en un solo lugar, esto puede facilitar esa transmisión de persona a persona. Pero quiero remitirme a las imágenes de lo que estuvimos observando. Estamos viendo una fiesta, estamos viendo prácticamente esa finalización de las actividades relacionadas en esta alcaldía del Puerto de la Libertad, y ustedes pueden observar de alguna manera eso genera alegría en la población salvadoreña, genera de alguna manera sentirse desestresados en un año, pero en un año en el cual nos encontramos en una crisis sanitaria. Entonces, para mí lo que no me parece nada concebible es que existan autoridades municipales, en este caso una alcaldía, que no solo permita que esto suceda, sino que fomenta a que esto se realizara en esta área específica, lo cual a nosotros nos pone en la crítica y en la duda de cuál será el origen de que esto se realizó.
precisamente en un momento en el cual estamos a poco tiempo de iniciar una campaña electoral, en ese preciso momento en el cual estamos prácticamente ya, si bien es cierto, no se ha iniciado, prácticamente todos ciertos grupos están realizando una campaña adelantada y no es posible que la salud se ponga en riesgo por este tipo de actividades que definitivamente en un año, en una pandemia y en una situación en la cual todavía estamos reportando casos confirmados por día y por supuesto letalidad, no es posible que este tipo de acciones se estén fomentando y por supuesto se permitan poner en riesgo la vida de la población salvadoreña. Quiero mostrarle además unas imágenes en el municipio de Soyapango. También una actividad por parte de la alcaldía de Soyapango donde podemos observar muchas personas menores de edad sin mascarilla. Es que los salvadoreños hemos bajado la guardia ante las medidas. Ahí tenemos las imágenes. Ministro, esto fue en Soyapango. Sí, no puede ser posible. No se puede permitir que este tipo de acciones sucedan. Es inaceptable, totalmente inaceptable. Quiero mencionar el hecho de que hace un par de meses atrás las alcaldías precisamente se llenaban diciendo en los medios de comunicación que estaban tomando medidas acerca del control de la pandemia, que ellos querían poder ayudar a que la población salvadoreña saliera adelante, pero que no se les permitía. Pero estas imágenes nos están diciendo a nosotros que es totalmente lo contrario que se mencionaba, que ellos querían de alguna manera prevenir estos contagios, limitar esta transmisión de persona a persona, pero el hecho de generar de alguna manera estas actividades que, insisto, le dan alegría a la población. Eso no está en discusión. El problema es que también esto facilita la transmisión de persona a persona. Entonces, tener la conciencia de poder iniciar o fomentar este tipo de actividades con otros objetivos, muy probablemente que no son la salud de la población salvadoreña, no debería de permitirse en este momento en el país. ¿Es la aglomeración de personas la que nos puede llevar a ese contagio independientemente de las medidas? Es totalmente correcto eso. Definitivamente cuando nosotros generamos esa aglomeración o conjuntamos a un grupo de personas, de alguna manera, pues existe la posibilidad que las secreciones, existe la posibilidad que los mecanismos de transmisión, que puede ser contacto directo, contacto indirecto, por macrogotas, microgotas y las diferentes situaciones en las cuales se puede transmitir la enfermedad, pues se faciliten en el hecho de que estamos en contacto. Nosotros podemos utilizar los mecanismos y los equipos de protección, pero sabemos que no todos los salvadoreños están cumpliendo y lo ven en las imágenes, no todos los salvadoreños utilizan una mascarilla. También debemos tener presente que el riesgo siempre se incrementa ante la exposición. ¿Qué debemos de hacer? Lo primero es, si no es necesario, no se exponga. Las medidas están desde un inicio de la pandemia y ustedes se pueden hacer memoria de cuando inició todas las intervenciones y las recomendaciones que se tomaron en el país. Una de las partes fundamentales fue el distanciamiento físico, una de las partes importantes fue el confinamiento, con lo cual esa exposición se limitaba. Ahora, no parecería que estemos evitando esa transmisión de persona a persona al ver este tipo de actividades y, por supuesto, esto va a generar que de alguna manera más población que todavía es susceptible a la enfermedad o que el virus todavía circula en nuestro territorio se pueda ver afectado por una complicación del COVID. No queremos que una segunda ola suceda, pero definitivamente si todas estas acciones continúan, posiblemente vamos a tener una segunda ola los primeros meses del próximo año. Alarmante lo que está mencionando, ministro. Definitivamente es totalmente alarmante, pero la población debe saberlo. Hemos insistido ya varias semanas atrás constantemente sobre el cumplimiento de los protocolos, se han venido realizando verificaciones en el transporte público, en los bares, en las diferentes discotecas, en los restaurantes, por parte de todas las instituciones de gobierno, insistentemente hablando con la población, informándole a la población, pero no es posible que de repente observamos este tipo de acciones por parte de las municipalidades y las alcaldías, a pesar de que se ha estado constantemente informando sobre que estas medidas no vienen en beneficio de la salud, sino que incrementan esa facilidad de transmisión. Sabemos que estamos en un periodo tradicional de fin de año y que de alguna manera pues todos tenemos esas acciones culturales o acciones cotidianas de reunirnos en familia, pero insistimos en que la población trate de disminuir esa cantidad de posibilidades de alguna manera de verse afectados por la enfermedad, pero activar
por parte de autoridades municipales y alcaldías, este tipo de eventos que pues ponen a la población en una situación bastante difícil, porque de alguna manera ya se hace un poco complicado decir no voy a asistir cuando ha sido un año bastante complejo. Yo creo que eso no debería de permitirse, pero la responsabilidad más grande es de las personas que están fomentando a que los salvadoreños puedan tener este tipo de actividades. Los gobernantes, los consejos municipales tendrían la obligación de protegernos como población. Totalmente, es una de las responsabilidades, pero si bien es cierto, no son ellos los que obligan a los salvadoreños a ir a este tipo de actividades, sí ponen ciertas actividades que de alguna manera pues incitan a la población o de alguna manera pueden generar esas ganas de los salvadoreños de asistir a este tipo de eventos en una situación precisamente de un año que ha sido bastante difícil para todos los salvadoreños y para toda la población. Entonces, el generar, el decidir, el fomentar este tipo de acciones no debería de permitirse, no debería de caber en la mentalidad de la población salvadoreña del poder, o de alguna manera de los funcionarios de poder hacer estas acciones. Sobre todo de los funcionarios municipales, como ya lo observamos, y que esto es lo que ha ocurrido nada más en el Puerto de la Libertad en Soyapango, pero que se está repitiendo en otros lugares del país. Ministro, indignante porque usted es médico, está del otro lado, muy al contrario de los que están bailando en actos como este y que se convierten en los transmisores también para sus familias, sino que usted está del lado de los que siguen luchando en los hospitales. ¿Siguen casos de COVID? ¿Siguen personas muriendo a diario por COVID? ¿Hay niños que pueden ser también víctimas de este virus? Lo digo para que tomemos conciencia, que creo que es lo que falta. Sí, a diario siguen perdiendo la vida salvadoreños a causa de esta enfermedad. Hemos observado cómo la mayoría de estos son grupos de riesgo, la mayoría son adultos mayores, personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Que si bien es cierto, la mayoría de los salvadoreños quizás no pueda llegar a tener algún contacto con una de estas personas, solo las familias de las cuales toca lamentar esta pérdida son conscientes hasta ese momento de la gravedad que genera esta enfermedad y que de alguna manera incluso ciertos sectores pequeños han tratado de decir que esto no es cierto, han tratado de decir que esto no se trata de algo grave, que no va a generar muertes, que es una gripita. No solo podemos pensar que la enfermedad ya pasó o solo podemos pensar de que el hecho de los resultados que se cosecharon por todas las acciones van a ser duraderos. Estamos en un momento en el cual todavía existe pandemia de COVID, el virus sigue latente no solo en nuestro territorio, sino que a nivel mundial y precisamente hay un buen porcentaje de susceptibilidad. Y yo se lo quiero decir a la población en un ejemplo bastante fácil de comprender. El hecho de que observamos 40.341 casos confirmados. A eso sumémosle la posibilidad de que existan sus registros. Pero la población total salvadoreña son cerca de 7 millones. Eso quiere decir que con facilidad nos puede estar dejando cerca de 6.5 millones de salvadoreños con facilidad que pueden ser susceptibles a la enfermedad. Entonces, con estos datos, si bien es cierto, son una alegría el decir que podemos tener una cantidad limitada, también debemos de comprender que es una responsabilidad. ¿Por qué una responsabilidad? Porque existe un buen porcentaje de la población que todavía no ha desarrollado la enfermedad y puede ser susceptible a este virus. Y por supuesto, puede ser también una de las personas que desarrolle una complicación a causa de COVID o incluso una letalidad. No permitamos que esto suceda. Y para poder evitar al máximo esta situación necesitamos el compromiso de la población en no exponerse y el compromiso de ciertos sectores que están fomentando actividades en las que evidentemente se está poniendo en riesgo la vida de la población. Es el ministro Francisco Alaví quien esta noche nos ha venido a decir existe la posibilidad de una segunda ola de COVID para los primeros meses de 2021. Sin posibilidades, si no se guardan obviamente las medidas que yo estoy segura que los salvadoreños tenemos que reaccionar a este llamado y sobre todo también que los funcionarios, que los alcaldes tomen en cuenta este llamado que usted como ministro de Salud está realizando. Pero muy importante también hablar de que como Ministerio de Salud siguen atados de manos a poder tener más medidas. Atados de manos como Ministerio de Salud jurídicamente. Sí, ha sido increíble todo este tipo de eventos que han sucedido en el contexto y el desarrollo de esta enfermedad, en el cual fuimos uno de los países que en el momento más álgido, en el momento en el cual mayor cantidad de casos se estaban reportando por día y por supuesto esto conllevaba complicaciones y letalidad, se nos quitó un estado de emergencia. A nivel mundial
toda la evidencia científica, todos los antecedentes de la mayoría de países es que están trabajando ante esta situación con estados de emergencia para poder dar resultados y poder tomar todas las acciones. Y no solamente el estado de emergencia, sino que a pesar de que se vino realizando todo lo humanamente posible por salvaguardar la vida, sin este tipo de situaciones que facilitan de alguna manera el poder desempeñar todas las funciones para poder salvaguardar la vida, también se ha se ha realizado una serie de bloqueos a nivel de las acciones que como Ministerio de Salud y que están avaladas en el Código de Salud se podían realizar ante situaciones como bares o discotecas o zonas en las cuales existe aglomeraciones. Estamos prácticamente sin la posibilidad de intervenir en áreas en las cuales evidentemente hay un aumento de la posibilidad de transmisión. No es posible que no solo se trate de fomentar acciones, sino que también en paralelo se tomen decisiones en las cuales se prácticamente venda al sistema de salud para poder aplicar las acciones correspondientes. Y es que precisamente la única herramienta legal que tenía era el Código de Salud, que no la tiene. Hoy por hoy usted ve eventos como este y no puede intervenir. No se puede realizar nada, a pesar de que la población nos ha pedido en múltiples ocasiones que realicemos y que tomemos acciones en los diferentes lugares donde se facilita esta transmisión. Constantemente nos han mencionado que por qué no tomamos acciones en bares, en discotecas, en zonas donde está sucediendo este tipo de eventos, pero debemos recordar también que las potestades legales que nos establecía el Código de Salud prácticamente han quedado sin posibilidad de accionarse por parte del Ministerio por diferentes decisiones de grupos pequeños que de alguna manera pues, van a poner en riesgo al global de la población salvadoreña. Ministro, quiero mostrar una nota que realizaba hace unos días una de nuestras periodistas y es ante los festejos de fin de año, fiestas patronales que se realizan en una serie de municipios en la zona metropolitana de San Salvador y también las fiestas navideñas a las cuales usted se ha venido refiriendo en las últimas conferencias de prensa, lo hemos visto en los diferentes noticieros y el secretario jurídico decía, el asesor jurídico de la presidencia decía que existía una enorme preocupación por lo mismo, precisamente de estar atados de mano. Quiero mostrarle la nota. El Ejecutivo se ha quedado solo combatiendo el tema de pandemia. Jurídicamente hablando, en esta pandemia el Ejecutivo está maniatado porque la Sala de lo Constitucional bloqueó todos los decretos que emitió con los que se minimizaba la posibilidad de contagios. El problema es que no le dicen no al Ejecutivo. El problema es que le dicen no a la salud de la población. El problema es que le dicen no quiero proteger la vida de la población. En la resolución de los magistrados constitucionales se llamó tímidamente a los diputados a crear una ley en consenso con el gobierno central. Pero esto fue sin presiones, fechas límites, urgencia o cualquiera que se le parezca. Como que fuese un café que se tiene que tomar el Ejecutivo y el Legislativo. En este caso interviene como Tribunal Constitucional, ordenándole a la Asamblea que legisle a fin de proteger la salud. Tanto es así que en el Legislativo se tiene totalmente congelado el tema y es que el COVID-19 pareciera ya no ser coyuntura por ese lado. Hoy por hoy, si hubiese un rebrote, sería responsabilidad de los diputados. Desde el punto de vista del Ejecutivo se necesita una normativa que regule el comportamiento de los salvadoreños con aspectos claves como los que se aplicaron cuando la pandemia llegó a este país. 3 garantías, que son la libertad de tránsito, la libertad de reunión y el derecho al domicilio, al no cambio de domicilio. Por el momento, con la Ley Nacional de Salud y otras, se hace lo que se puede para detener contagios y hasta muertes de salvadoreños. Hacemos inspecciones a lugares de trabajo, hacemos inspecciones a lugares nocturnos. 2 noticias son la esperanza del gobierno de Nayib Bukele. Una, las mejoras en los hospitales de los últimos meses para una mejor capacidad de respuesta. Y 2, los cuidados del salvadoreño promedio para evitar ser víctima. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Esto último es lo que no se está cumpliendo. Ministro, cuéntenos al respecto. ¿Qué es lo que usted esperaría de los poderes del Estado? En este momento en el cual todavía existe el riesgo de la población salvadoreña, de toda esa población susceptible a esta enfermedad, lo mínimo necesario sería tener todas las posibilidades de acción que el Ministerio de Salud pues, se le otorgan a través del Código de Salud. Y esto no debería de estarse discutiendo en este momento. Esto ya debería de haber sido una realidad porque desde un inicio existe esta ley, este Código de Salud. Entonces, tomar acciones en las cuales se deje la salud a discusión
atención, se deje la salud al tiempo de los diferentes sectores, específicamente uno de ellos, la Asamblea Legislativa, me parece una situación inaceptable. Hemos visto cómo sí hay mucho tiempo para crear diferentes comisiones en las cuales pues no se tienen las discusiones acerca precisamente del bienestar de la población, sino que ciertas acciones más parecieran políticas que otro tipo de decisiones en pro de la salud de la población. Esto no puede seguirse permitiendo, esto no puede seguir sucediendo. Tenemos ejemplos a nivel internacional de cómo esta enfermedad sigue causando letalidades, el caso de Estados Unidos, el caso de México, el caso de Brasil, países en Europa que están ante una situación bastante desfavorable a causa de esta enfermedad. Bueno, no nos vayamos tan lejos. En la región hemos observado cómo recientemente en el país hermano de Costa Rica, pues ya se encuentra una situación en la cual la cantidad de camas del sistema hospitalario, a pesar de tener el mejor sistema en su momento hospitalario en la región centroamericana, hoy se encuentra en un aprieto ante esta enfermedad de COVID, lo cual deja evidencia de que el coronavirus no es una enfermedad para tomar las valoraciones a la ligera, ni es una enfermedad en la cual ciertos sectores se deban de confiar. Llamamos siempre a la población a tener la conciencia de evitar exponerse, a cumplir los protocolos, porque de alguna manera, al hacer lo humanamente posible por evitar esta transmisión de persona a persona, gran parte de esto, del éxito y de los resultados, tiene que ver con el compromiso de la población salvadoreña. Usted hacía mención de Costa Rica, donde el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció esta hermandad con este pueblo de ofreciendo cerca de 100 de camas para los costarricenses. Es correcto, esto es una muestra de solidaridad, es una muestra de que debemos de valorar esa hermandad centroamericana como una parte muy importante y que nos va a sacar a toda la región, de alguna manera nos va a desarrollar y va a traer beneficios para todos los centroamericanos, pero también es el resultado del trabajo que se vino realizando con la visión del presidente Nayib Bukele, en el cual desde un principio se le dio prioridad a la salud. Y quiero recordar, el hecho de que podamos tener ese sistema de salud robusto para poder atender a la población salvadoreña ante esta enfermedad es el resultado del trabajo que desde un inicio se tuvo presente, y eso fue adecuar las diferentes áreas. Bueno, iniciamos con limitar la llegada del virus para poder adecuar las diferentes áreas hospitalarias y por supuesto la llegada del Hospital de El Salvador, que nos ha dado esa posibilidad de poder atender a la población salvadoreña, de poder tener un respaldo para los salvadoreños cuando se inicia el desarrollo de una enfermedad respiratoria aguda congruente con coronavirus, y por supuesto de dar una atención. Miles de vidas se han salvado, miles de familias se han reencontrado por la buena labor que se viene realizando en el Hospital de El Salvador, y por supuesto nos da esa posibilidad de seguir ayudando, de mostrar la solidaridad a los hermanos centroamericanos, pero por supuesto esto no puede pensar que los salvadoreños debemos de confiarnos, porque sabemos que sistemas mucho más fuertes, sistemas de primer mundo como la región europea y también Estados Unidos, pues también están colapsados ante las afecciones por esta enfermedad. Y es precisamente a lo que no queremos llegar como sistema de salud, como país, llenar esas camas de los hospitales. Doctor, muchos estarán diciendo es viernes, es fin de semana, y sin duda y tristemente a esta hora de la noche habrán muchos en bares y en discotecas. Y a esta hora también hay muchos médicos y muchas enfermeras soportando turnos para poder salvar las vidas de los salvadoreños. Nos quedan pocos minutos de entrevista. Quisiera que usted hablara al respecto. Sí, el personal de primera línea ha sido la clave, ha sido fundamental, y el personal de primera línea pues no solo son los médicos y enfermeras, sino que también diferentes salvadoreños que han estado atendiendo, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, operativo, administrativo, logístico, y una infinidad de salvadoreños que han estado enfocados en salvar vidas, en evitar que de alguna manera esta enfermedad genere complicaciones en nuestro país. Pero también yo llamo a la población salvadoreña a que tomemos ese compromiso, en que cada uno de nosotros nos volvamos un ente verificador. Si usted está en su hogar, si usted está viendo esta comunicación, esta promoción que nosotros a través de los medios de comunicación comprometidos hacemos llegar hasta su hogar, por favor, trate de evitar exponerse. Genere esa comunicación dentro de su núcleo familiar para que no suceda la exposición a sus hijos, a sus nietos, a toda la familia, que ustedes se den cuenta que en un momento pueden poner en riesgo la salud del núcleo familiar. Recomiéndenles, eviten que esto suceda. Esa es la única manera de que podamos limitar la llegada de esta posible segunda ola, y que si no tomamos acciones, evidentemente puede llegar a suceder, porque hemos visto países de toda la región del mundo
suceder ante esta situación. ¿Qué se va a hacer, ministro? Ya usted ha hecho este llamado, lo ha reiterado a lo largo de la semana, haciendo el llamado que para estas festividades de Navidad tratemos de no salir, de no tener estos grupos, estas aglomeraciones de personas. Desgraciadamente, parece que su llamado no tiene eco en algunas de las alcaldías. ¿Qué le queda hacer como Ministerio de Salud si este tipo de actividades se siguen repitiendo? Pues vamos a hacer lo humanamente posible, vamos a seguir recomendando, vamos a seguir promocionando. Espero que los sectores en los cuales dejaron de lado las facultades del Código de Salud traigan a la conciencia la necesidad de implementar o de devolverle esas facultades al ministerio para poder intervenir de manera inmediata y sobre todo tratar de evitar esa transmisión de persona a persona. No queremos que suceda más pérdida de vidas salvadoreñas, pero para eso debemos trabajar todos como salvadoreños unidos contra esta enfermedad, contra la pandemia, contra el COVID-19, para poder de esta manera pues evitar esa transmisión de persona a persona y por supuesto ese 20% de hermanos salvadoreños que pueden desarrollar complicaciones y tener una letalidad. Siempre vamos a recomendar lo básico. Lo básico, el cumplimiento de las medidas básicas desde un inicio y a la fecha se mantienen, es utilizar su mascarilla, lavarse las manos con agua y con jabón, evitar tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, evitar exponerse y sobre todo que este momento de tradición, de festividades navideñas, pues por un momento de alegría que no venga a poner en tristeza o en luto todo el 2021 a las familias salvadoreñas. Quiero pensar que nos han sintonizado desde las 8 de la noche, ministro, pero si no, quiero que reitere, por favor, este mensaje que es muy importante, que no se trata de llevar alarma a las familias salvadoreñas, pero sí es muy importante despertar la conciencia entre usted, amigo televidente, entre sus amigos y entre la gente cercana a usted. Existe la posibilidad de no tomarse las medidas de bioseguridad a una posible segunda ola de COVID. Sí, existe la posibilidad de que si no cumplimos como salvadoreños todas las medidas, existe la posibilidad de que los próximos meses nos encontremos ante una segunda ola y esto sería una situación bastante catastrófica para nuestro país, sería una situación en la cual se puede poner en riesgo vidas salvadoreñas y por supuesto nunca vamos a permitir que esto suceda, pero necesitamos el apoyo y necesitamos el compromiso de toda la población salvadoreña. De no tomarse las medidas, de no cumplir las medidas, existe la posibilidad de que los próximos meses nos encontremos ante una segunda ola de esta enfermedad. Sobre todo porque no tiene presupuesto tampoco, ministro. No se ha autorizado el presupuesto. Hemos mencionado cómo es necesario que la salud pues tenga ese financiamiento, el poder desarrollar, pero a la fecha sigue sin haber discusiones en concreto para poder autorizar ese presupuesto a la salud donde se incluye prácticamente todas las atenciones, no solo en el marco de la pandemia, sino que en las enfermedades que siguen cobrando la vida de salvadoreños, como las enfermedades renales, los cánceres, las enfermedades relacionadas a problemas cardiovasculares, la atención prehospitalaria y una infinidad de deficiencias que el sistema acumuló por años. Habrán muchas Navidades, primero Dios, por venir para usted, para sus familias, pero hay que cuidar de nuestra salud y de la salud y de la vida de los que amamos. Así es, este ha sido un año bastante diferente, ha sido un año para algunas familias de tristeza, ha sido un año para algunas familias de dificultades económicas, pero sobre todo ha sido un año en el que el mundo nuevamente se ha visto afectado por un enemigo en común y esto es la enfermedad de coronavirus, es la pandemia de coronavirus y que de alguna manera si no trabajamos unidos, si no trabajamos en conjunto para ganar a este guerrero o a este factor enemigo invisible, pues definitivamente no vamos a salir adelante. Y lo más importante, recordarle a la población que la pandemia no se ha acabado en El Salvador. Continúa la pandemia, el virus está latente, el virus tiene la posibilidad de llevarse la vida de alguien de su núcleo familiar. Por favor, cumpla las medidas y sobre todo evitemos llegar a una posible segunda ola para estos meses siguientes. El doctor Francisco Alaví, ministro de Salud, esta noche conversando con nosotros en Noticiero El Salvador y trasladando esta información tan importante a ustedes. Gracias, ministro. Un placer poder estar acá y ánimos a la población salvadoreña, cumplamos todas las medidas de protección. Gracias.